¿Tenías conocimiento de que el individuo más anciano mencionado en la Biblia podría ser la clave para comprender la paciencia divina y el destino humano? Hoy exploraremos la controvertida y casi olvidada historia de Matusalén, que va mucho más allá de lo enseñado en la escuela dominical. Visualiza un mundo donde la longevidad podría ser una señal de algo mucho más misterioso y profundo que simples cifras en un papel. En breve, desvelaremos secretos ocultos en la vida de Matusalén que podrían revolucionar tu percepción sobre la fe y el tiempo. Acompáñanos y descubre la verdad oculta que puede transformar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y el propósito eterno. En las vastas historias de la Biblia, a menudo pasamos por alto la vida de un hombre, Matusalén, el ser humano más longevo mencionado. Imagina todo lo que pudo haber presenciado, experimentado y aprendido durante esos años. La Biblia menciona claramente que todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Génesis 5, 27, versión King James. Sin embargo, existen muchos misterios en su vida que son desconocidos para muchos. Matusalén ocupa un lugar único en el complejo árbol genealógico que se desarrolla en los primeros capítulos del Génesis. Proveniente de una estirpe marcada por una longevidad extraordinaria y encuentros divinos, su historia conecta los mundos del hombre y de Dios. En aquel tiempo, la gente vivía cientos de años en una era diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada con sus orígenes y el mundo era más joven y puro. Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas después de Caín y Abel, y con el crecimiento de su familia nació la propia civilización. La Biblia relata que Adán vivió después de engendrar a Set 800 años. Tuvo hijos e hijas. Génesis 5:4. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendraba hijos y les enseñaba los caminos de la tierra, cómo cultivar la tierra, cuidar de los animales y cómo conectarse con Dios. Entre estas primeras generaciones encontramos al padre de Matusalén, un hombre llamado Enoc. A diferencia de otros de su tiempo que a menudo se desviaban del camino virtuoso, Enoc, el padre de Matusalén, tenía una relación única y profunda con Dios. Enoc era un profeta y un hombre singular, ya que nunca murió. Vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén y caminó con Dios después de engendrar a Matusalén 300 años. Engendró hijos e hijas y todos los días de Enoc fueron 365 años, hasta que caminó con Dios y no se le vio más, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21, 24, nueva versión King James. Este versículo implica una relación íntima entre Enoc y Dios, indicando que Enoc vivía en una familia justa. Matusalén, bendecido con una vida que casi alcanzó un milenio, se convirtió en abuelo de otra figura significativa de la Biblia, Noé. En un mundo que se perdía cada vez más, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, al que llamó Noé. Génesis 5, 28-29, versión King James. Noé, como es bien sabido, fue seleccionado por Dios para edificar un arca, asegurando la supervivencia de la humanidad durante el gran diluvio. De manera simple, Matusalén fue el vástago de un hombre que caminó tan cercanamente con Dios que no experimentó la muerte de la manera convencional. Él fungió como el abuelo del individuo que erigió una colosal embarcación para resguardar animales y seres humanos de una monumental inundación. La crónica de esta familia no solo abarca la longevidad, sino también propósitos y destinos divinos. Matusalén vivió en una época marcada por la maldad. Su progenitor, Enoc, advirtió al mundo sobre un suceso que conmocionaría la tierra, tal como se relata en el Nuevo Testamento. Judas registró la declaración que Enoc, el padre de Matusalén, pronunció. Judas 14:15. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó acerca de eventos futuros, señalando que el Señor vendría con miles de sus santos para juzgar y convencer a los impíos de sus malas acciones y palabras insolentes. El mensaje era claro: Dios pronto vendría a juzgar y tomaría medidas contra todas las formas de impiedad. A los 65 años, Enoc tuvo un hijo, un niño al que Dios le dio un nombre que significaba «cuando él muera, ocurrirá». Los nombres en la Biblia no solo son descriptivos, también llevan autoridad y simbolismo. Enoc sabía que cuando su hijo muriera, Dios juzgaría el mundo. Gracias a la paciencia de Dios, Matusalén vivió más que cualquier otra persona jamás registrada. 969 años. ¿No es asombroso? Matusalén falleció y al día siguiente de su muerte,
comenzaron las intensas lluvias que desencadenaron las inundaciones. El bisnieto de Enoc, nieto de Matusalén, fue Noé. Matusalén es conocido no solo por su notable longevidad, sino también por el intrigante significado detrás de su nombre. La simbología y el significado en la Biblia brindan pistas sobre la profunda conexión entre la vida de Matusalén y un evento crucial en la historia humana. El momento de su muerte tiene una importancia significativa. Esta interconexión de nombre, destino y profecía ofrece una visión más profunda del diseño intrincado de las narrativas bíblicas, donde cada detalle, incluso el nombre, tiene un significado profundo. Al comparar las edades de los patriarcas, el año del diluvio coincide con el año de la muerte de Matusalén. Existe un malentendido común de que Matusalén pereció en el diluvio, lo cual no es cierto. Enoc, quien crió a Matusalén, caminó con Dios al igual que Noé y sus 3 hijos, quienes dedicaron 120 años a construir una vasta arca según las especificaciones divinas. Noé presenció la predicación de Enoc acerca del juicio próximo y comprendió que el nombre de Matusalén sugería que dicho juicio acontecería poco después de la muerte de este patriarca. La extensa vida de Matusalén nos habla de la abundante misericordia de Dios. La expresión rico en misericordia contrarresta la descripción de la humanidad como rica en pecado. Un Dios compasivo concibió un plan para salvar y redimir a criaturas pecadoras. La misericordia implica compasión o perdón otorgado a quienes merecen castigo o daño, siendo este un perdón inmerecido. La misericordia se erige como la única razón para el sacrificio monumental de Cristo en nuestro favor. Aunque los humanos puedan demostrar misericordia limitada entre sí, el perdón de Dios por nuestras ofensas atroces evidencia que Él es más que misericordioso, siendo verdaderamente rico en misericordia. Un Dios abundante en misericordia exhibe su propio amor por nosotros, mientras Matusalén, su padre Enoc y su nieto Noé advertían a la humanidad sobre el destino del mundo, siendo todos objeto de burlas. Este tema crucial en el periodo final de Matusalén persiste como clave en el nuestro. El diluvio del fin de los tiempos de Matusalén equipara al fuego de la segunda venida de Cristo. 2 pasajes bíblicos advierten sobre la llegada de burladores en los últimos días, según 2 Pedro 3:3 y Judas 1:18. Ambos explican este fenómeno. Según 2 Pedro 3:3, 4 en la Biblia amplificada, se anticipa que en los últimos días surgirán burladores con sus burlas, siguiendo sus propios deseos y cuestionando la promesa de la venida de Cristo. No debería sorprender a los cristianos que algunos ridiculicen la idea del regreso de Jesús en el futuro, como advirtió Pedro. Esta es la primera lección que debemos tener presente. Los escépticos probablemente desconfiaron de Noé, nieto de Matusalén, quien dedicó 120 años a construir el arca. En aquel momento, 120 años parecían una extensa duración, y hoy en día, los escépticos sostienen que los cristianos han hablado de la segunda venida de Jesús durante 2000 años sin que haya ocurrido. La narrativa de los burladores se fundamenta en la suposición de que las cosas siempre han sido como son ahora y que Dios no ha realizado ni realizará cambios en su plan para la creación. Sin embargo, deliberadamente olvidan que, mediante la palabra de Dios, los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra fue formada del agua y por el agua, a través de la cual el mundo de aquel entonces fue destruido al ser inundado. Mediante la misma expresión, los actuales cielos y la tierra están destinados al fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos, según 2 Pedro 3, 5, 7. Cuando Dios inicialmente formó la tierra, tenía una apariencia diferente que cambió después del diluvio. Por lo tanto, nadie debe menospreciar la promesa de Dios de transformar la tierra nuevamente, juzgándola con fuego en lugar de agua. La misma palabra divina que creó toda la materia y juzgó el mundo en el diluvio, un día llevará a cabo un juicio de fuego sobre la tierra. La lección aprendida del diluvio es que este universo es moral. El pecado no quedará impune para siempre. Jesús mismo utilizó el diluvio para señalar esto, pero muchos optaron por ignorarlo. Lo que parece una eternidad para nosotros es solo un breve lapso para Dios. Como una hora puede parecer eterna para un niño, pero apenas un momento para un adulto. El Señor no se retrasa en su promesa. Aunque Dios sea misericordioso, cumplirá su promesa prontamente conforme al tiempo que Él ha determinado.
Cualquier demora que percibamos desde nuestra perspectiva se debe a la paciencia de Dios, quien concede al hombre todo el tiempo posible para arrepentirse. En la era moderna tenemos la misericordia de Matusalén, donde un número significativo de personas que se identifican como cristianas se sienten aliviadas porque Jesús no regresó hace 10 años, 5 años, 2 años, incluso 1 año o 2 meses atrás. El tiempo elegido por Dios tiene una razón misericordiosa. Pedro aquí revela un poco del glorioso corazón de Dios, un pensamiento similar al expresado en Ezequiel 33:11. Sin embargo, la realidad es que la venida de Jesús ocurrirá en algún momento futuro, de manera inesperada, como un ladrón en la noche, sorprendiendo a muchas personas desprevenidas. El resultado final de su venida será una transformación total de este mundo, donde los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con calor febril. En los días de Noé y Matusalén, los burladores predominaron, dejando a Dios con poca opción más que destruirlos y comenzar de nuevo con Noé, el único hombre justo en la tierra. Génesis 6:5-8. Jehová observó que la maldad del hombre era grande en la tierra y su corazón se entristeció. Se arrepintió de haber creado al hombre y decidió borrar a todos, excepto Noé, quien encontró gracia ante los ojos de Jehová. Ya observamos un aumento de escarnecedores en nuestra sociedad actual y diversos factores pueden estar contribuyendo a ello. En el mundo contemporáneo hay más incrédulos que nunca y varias razones respaldan esta tendencia. Al rechazar la Biblia, la sociedad moderna ha perdido completamente el sentido de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. En este contexto, aquellos que afirmen conocer la verdad se convierten en blancos principales para los burladores. En el tiempo de Matusalén, como se mencionó previamente, el mundo era muy diferente. Según las páginas de la Biblia, durante su vida increíblemente extensa, la Tierra experimentó cambios dramáticos, no solo en los paisajes, sino también en los corazones de las personas que la habitaban. El mundo, que fue creado en un principio en la inocencia, se sumergió cada vez más en caminos de maldad y rebelión. Dios observó que la maldad del hombre se multiplicaba en la tierra y que cada pensamiento continuo de su corazón era malo. Génesis 6:5, versión King James. La humanidad parecía haber extraviado su rumbo, alejándose de lo divino y acercándose al caos. En un entorno donde las cosas se tornaban terribles, destacaba un hombre justo llamado Noé, nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Mientras todos se entregaban al mal, Noé permaneció íntegro. Por su rectitud, Dios le comunicó un gran plan. Enviaría un diluvio masivo para purificar la tierra de toda maldad y comenzar de nuevo. Dios, en su bondad y gracia, ofreció una salida. Le indicó a Noé que construyera una enorme embarcación para resguardar a su familia y 2 de cada animal del inminente diluvio. Génesis 6:18, versión King James. Mientras el mundo persistía en su rebeldía, avanzando inadvertido hacia su destino final, Noé y su familia se preparaban para la tormenta anunciada. En los últimos días del mundo antediluviano, la prolongada travesía de Matusalén en la tierra llegaba a su fin, simbolizando el cierre de una era antes de que las aguas se alzaran para reclamar la tierra. En los primeros capítulos de Génesis, especialmente en Génesis 6:1-5, la Biblia describe el mundo previo al diluvio. La tierra no era un lugar de paz o bondad, estaba saturada de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus deseos, siempre buscando satisfacer sus propios intereses sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes celebradas ni siquiera comprendidas. En su lugar, prevalecen el engaño y la manipulación. Cada individuo busca exclusivamente sus propios intereses y la sociedad se desgarra por el egoísmo y la maldad. En este entorno, las familias no representan santuarios de amor y apoyo, sino más bien campos de batalla donde imperan el engaño y la traición. Los gobiernos no representan instituciones de equidad, sino sistemas de represión que aseguran el control de los poderosos sobre los más débiles. Ahora, introduce en este mundo caótico
un desarrollo inusual. Los Nefilim, los hijos de Dios, observaron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Génesis 6:2, Nueva Versión Internacional. Estos hijos de Dios son comúnmente interpretados como ángeles caídos, aunque el término es algo ambiguo. En esos días existían gigantes en la tierra y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos eran los héroes que existieron en la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Los Nefilim eran singulares y no como las personas comunes. Eran robustos y grandes, pero agravaban los problemas del mundo. Eran admirados, temidos e incluso adorados, apartando a las personas del verdadero Dios que los creó. Su fortaleza los convertía en objeto de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se sumía en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios observó la maldad de la humanidad, pero incluso en este oscuro capítulo de la historia humana hubo un destello de esperanza. Un hombre llamado Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Génesis 6:8. Matusalén vivió en la época de Noé, lo que implica que experimentó los últimos días de su mundo. Así, conocer el mundo durante el tiempo de Matusalén equivale a conocer el mundo durante el tiempo de Noé. ¿Cómo era el tiempo de Noé? Y de la misma manera que ocurrió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y era dada en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Lucas 17:26-30, Biblia amplificada. Jesús empleó el ejemplo del tiempo de Noé para explicar que el mundo continuaba con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. Ese también era el tiempo de Matusalén. Todos seguían con sus vidas. También estamos en los tiempos de Matusalén. El mundo avanza, incluso en estos últimos días. Todo sigue su curso normal hasta que Noé y su familia ingresan en el arca, momento en el cual el diluvio cataclísmico llega y destruye a todas las personas. Jesús no afirmó que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones previas al diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran desastrosas, pero la maldad era aceptada como común y rutinaria. La palabra traducida como revelado es apocalipsis, de donde proviene nuestra palabra moderna apocalipsis, aunque la antigua palabra griega tiene la idea de revelar o desvelar. Cuando llegó el diluvio de Noé, es posible imaginar a las personas tratando de asegurar sus posesiones mientras perecían en vano. De manera similar, aquel que esté preparado para la venida de Jesús no se preocupará por las cosas materiales que deja atrás. El enfoque de sus corazones no debe centrarse en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. Llegará un momento en que todas las oportunidades de obedecer a Dios habrán concluido. Algunos desestiman la predicación y enseñanza sobre el infierno o cualquier juicio inminente, considerándolo tácticas de miedo destinadas a asustar a niños y tontos. Nosotros, por supuesto, somos lo suficientemente sabios para no creer en eso. Más que cualquier otro tema, Jesús habló sobre el infierno. Consideremos los innumerables ejemplos de personas que tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto y luego perdieron esa oportunidad para siempre. El rapto de la Iglesia es el próximo evento en la línea de tiempo profética de Dios. Es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana y está envuelto en misterio. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cómo será la experiencia? ¿Qué enseña la Biblia sobre el rapto? Cuando el Señor regrese, descendiendo del cielo, su aparición y el levantamiento de su pueblo para encontrarse con Él en el aire serán visibles para todo el mundo, un evento conocido como el rapto. Hay un último aspecto de los últimos días que Jesús señala y que estaba presente en las sociedades de Noé y Lot. Jesús menciona 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, darse en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en estas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema radicaba en que estaban tan inmersos en estas actividades que no reconocían los días en los que vivían. Resumiría este problema en una palabra: materialismo. Estaban tan absorbidos en lo material que ya no tenían comprensión ni vigilancia para lo espiritual y eterno. El último aspecto de los días de Noé y Lot, entonces, era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy?
diría que la civilización occidental está prácticamente inundada por él y de ninguna manera está excluida de la Iglesia. Muchos cristianos profesos son tan materialistas en sus corazones como los no creyentes. Los días de Noé, el relato paralelo en Lucas 17:26. Así como fue en los días de Noé, también será en los días del Hijo del Hombre. Para comprender los días antes del retorno de Jesús, necesitamos descubrir cómo eran los días de Noé. Para narrar esos días, exploraremos el libro de Génesis en busca de los elementos esenciales. Hemos expuesto los elementos malignos evidentes en los días de Noé y Lot, donde diversas formas de maldad eran predominantes. Sin embargo, sería incorrecto concluir esta visión de los días de Noé y Lot sin mostrar también el aspecto positivo de la historia, ya que había un lado positivo en dos aspectos principales. Hay un lado excepcional en los días de Noé, ya que Génesis 6:9 afirma: «Estas son las generaciones de Noé». Noé era un hombre justo e íntegro entre su pueblo y Noé caminaba con Dios. Entre toda esa gente había un hombre que mantenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía comunicarse con él y compartirle su perspectiva sobre la situación y el juicio que vendría. Como creyentes, Noé establece un estándar que debemos seguir, siendo él y su familia los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece evidente que solo aquellos que viven como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Noé no fue dejado en la ignorancia de lo que estaba por venir. Como siervo fiel de Dios, recibió directamente de Dios una revelación sobrenatural de lo que sucedería en la tierra y cómo él y su familia podrían prepararse, enfrentar y sobrevivir. Dios advirtió a Noé y le mostró un camino. Así como los elementos perjudiciales de la historia se aplican al tiempo presente, este elemento positivo también debería aplicarse. Enfrentamos enormes peligros, catástrofes y juicios que no podemos medir ni identificar completamente. Pero creo que Dios aún advertirá a sus siervos fieles y mostrará un camino de supervivencia. El legado de Matusalén es escaso en detalles específicos en las Escrituras, pero una cosa es segura: vivió durante una era diferente a cualquier otra, siendo testigo de un mundo que solo podemos imaginar. Su linaje continuó hasta Noé, su nieto, quien se convirtió en el faro de esperanza y supervivencia durante el gran diluvio. A través del linaje de Matusalén, la humanidad recibió una segunda oportunidad, estableciendo el escenario para un nuevo capítulo en la gran narrativa de la humanidad. Entre historias de grandes inundaciones, arbustos ardientes y gigantes enormes en la Biblia, está la historia de Matusalén, que ha agudizado la imaginación de eruditos, teólogos y laicos a lo largo de las generaciones. Se han formulado diversas especulaciones acerca de las razones detrás de su longevidad. ¿Fue una edad literal o simbólica? ¿Testimoniaba las condiciones de la tierra primitiva o acaso era una bendición especial de Dios? Más allá de los números y las conjeturas, se halla una lección espiritual de mayor profundidad. La extensa vida de Matusalén se erige como faro de la paciencia y misericordia divinas en una era donde la humanidad se sumía en la maldad. Su prolongada existencia sirvió como recordatorio de que la gracia de Dios aún estaba en acción, conteniendo las aguas del juicio por un tiempo. En este contexto, su vida simboliza que, incluso ante la creciente maldad de la humanidad, la paciencia y misericordia de Dios prevalecieron, brindando esperanza y una oportunidad para la redención. Aunque conocemos poco sobre los eventos en la vida de Matusalén, su historia nos proporciona diversas lecciones interesantes que la gente aún reflexiona en la actualidad. Uno de estos aspectos es el valor del tiempo. La extraordinaria longevidad de Matusalén nos induce a reflexionar acerca del valor del tiempo. La cuestión no radica en cuánto tiempo vivimos, sino en cómo empleamos el tiempo que se nos concede. En segundo lugar, destaca la brevedad de la vida. Incluso para Matusalén, la vida llegó a su fin. Su historia nos recuerda la fugacidad de la existencia, aún para los más longevos entre nosotros. El Salmo 90:12 afirma: «Enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos un corazón sabio». El tercer punto resalta el legado y linaje. Matusalén fue el abuelo de Noé, el hombre escogido por Dios para construir el arca. A través del linaje de Matusalén, la humanidad fue salvada del gran diluvio. Esto nos enseña que nuestro legado no solo se vincula a nuestros logros, sino también
a cómo influenciamos y guiamos a las generaciones venideras. Cuarto, destaca la fe y el plan de Dios. El nombre de Matusalén podría aludir al diluvio que acontecería tras su fallecimiento. Esta interpretación sugiere la noción de un tiempo divino y confianza en el plan mayor de Dios, conforme a lo expresado en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quinto y último, se pone de manifiesto el misterio de la gracia de Dios. Como se mencionó previamente, Matusalén vivió en una época donde la maldad del hombre era considerable y aún así fue agraciado con longevidad. Su vida testimonia el misterio de la gracia y misericordia divinas. Un tema que resuena en Efesios 2, 8, 9 es la gracia que nos salva mediante la fe, no proveniente de nosotros, sino como un don de Dios, exento de obras para que nadie pueda glorificarse. Padre Celestial, hoy nos maravillamos ante el extenso cuadro de la vida, recordados por el viaje de Matusalén, que se prolonga más allá de nuestra comprensión. Sus 969 años testifican tu grandioso diseño y los misterios de la vida. Señor, así como sostuviste a Matusalén a través de innumerables amaneceres y atardeceres, te pedimos que nos guíes en nuestros días, por muchos que sean. Ayúdanos a apreciar cada momento, a vislumbrar la belleza en lo efímero y lo eterno, y a entender que, aunque nuestras vidas sean breves en comparación, están llenas de propósito. Recuérdanos la importancia de la paciencia, del testimonio y de la fe duradera. En cada respiración, desafío y alegría, que la longevidad de Matusalén nos inspire a valorar nuestro tiempo, profundizar nuestra fe y apoyarnos en tus brazos eternos. En tu nombre precioso oramos. Amén. Acabamos de revelar las sorprendentes capas de la historia de Matusalén, desentrañando misterios que desafían el tiempo y la fe. Pero esto es solo la punta del iceberg. En nuestro canal, cada video es un viaje más allá de lo ordinario, explorando verdades ocultas que esperan transformar tu percepción de la historia, la fe y el mundo que nos rodea. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más secretos impresionantes e historias inspiradoras. Si Matusalén te ha fascinado, imagina lo que más está esperando en nuestro archivo de videos. Suscríbete ahora para no perderte los increíbles descubrimientos que traeremos a continuación. Dale me gusta y comparte este video, y únete a nosotros en la conversación en los comentarios. ¿Crees que hay más misterios como el de Matusalén esperando ser desvelados? Tu interacción ayuda a dar forma a nuestra jornada en busca de conocimiento e inspiración. Comparte este video e invita a tus amigos a esta increíble travesía de descubrimiento. En nuestro canal, cada clic abre un nuevo universo de posibilidades. Ven y forma parte de esta aventura.